Queridos amigos, hermanas, hermanos, me complace saludarles y compartirles hoy un mensaje. El año pasado, en el 2023, justamente por esta época, en los meses de octubre y noviembre, publiqué mi primer libro en clave de fe. Las promesas que nos hizo Dios, el tesoro más grande del mundo. ¿Por qué digo que en clave de fe? Porque los que me conocen, mis familiares, mis amigos, saben que he publicado muchos libros de poesía, literatura, tengo otros textos inéditos, aparte de cientos de libros que le he ayudado a publicar a otros como editor, en mi trabajo como editor. Este, pero tuve un episodio personal que les quiero compartir y es que me vi agobiado por una enfermedad terrible. Nos dijeron los médicos a mi esposa y a mí que se nos hubiéramos demorado 2 horas en llegar a la clínica, no hubieran podido salvarme la vida. Este, Estuve muy mal, realmente mal, físicamente y emocionalmente, porque en mi enfermedad yo pensaba que iba a dejar a Aarón, a nuestro niño de menos de 2 años, y a mi esposa solos. Entonces pasé un momento espiritual bien difícil donde lloré, donde hablé con Dios y le dije que por favor me diera otra oportunidad, que si me permitía levantarme de esa cama y seguir cuidando a mi familia, yo le iba a servir en su propósito, en su trabajo para el reino, de divulgar la palabra, de enseñar el Evangelio. Entonces, entre esas cosas le prometí que iba a escribir libros que lo honraran a él, que iba a usar los talentos que él me había dado para su servicio. Y eso fue lo que hice el año pasado. Entonces publiqué este primer libro. Ahora este 2024 voy a publicar un libro que estoy terminando ahora en noviembre, que se llama Una fe en acción. Entonces se parte mi trabajo, el trabajo secular con una literatura y el trabajo evangelístico con estos libros que sin duda son inspirados por el Espíritu Santo. Y yo les cuento algo hermoso, y es que en la Biblia, en la sagrada palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios recopilada, hay, dicen los eruditos, que hay más de 40.000 promesas. Si uno toma desde el Génesis hasta el Apocalipsis, teniendo en cuenta que es Dios hablándonos todo el tiempo, en boca de los patriarcas, de hombres y mujeres santos, en fin, hablándonos siempre, este, si tomamos que Él nos está hablando, habrían más de 40.000 promesas, pero extractamos las 500, digamos, más visibles, más notorias, más representativas. Obviamente yo le pedí a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, donde me congrego, donde sirvo, eh, que me escribieran unas palabras, y dos pastores, el pastor Hugo y el pastor Javier, escribieron palabras, una manera de prólogo y otra manera de epílogo, unas palabras como de gratitud por este ministerio. Y bueno, se las presentamos, unas palabras que son de mucha bendición. Ya el pastor Tobías, que es la cabeza de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Vida a las Naciones, me ha permitido enseñarles estas lecciones a los grupos eh, que se van a preparar para bautizarse, o los bautizados ya en los seminarios de discipulado que les dictamos. Y yo quiero que ustedes lo consigan. Créanme que no tengo ninguna pretensión
mercantilista o de comercio, sino que así como se divulga tanta basura, tantas cosas del mundo que alejan a las personas de la palabra de Dios, ¿por qué no usar estas herramientas como este canal que creé para divulgar el mensaje de Dios? Yo los animo a dos cosas: a que se suscriban a este canal para que les llegue mediante una notificación cada que yo suba un nuevo video, y que le den un like, que le den un me gusta, porque cuando uno interactúa el logaritmo pues hace que le llegue a otras personas. Entonces, así como le dije ahorita, si llegan se divulgan un montón de cosas feas para el mundo, ¿por qué no divulgar estas cosas, este mensaje de Dios? Y lo otro es que lo adquieran. El que desee comprar o adquirir este libro, se comunica conmigo, me llama al 310-619-0453. Ese es mi WhatsApp en Colombia. El signo más, sí, o los dos ceros, el 57, que es el indicativo de Colombia, y el número 310-619-0453. Ustedes se comunican conmigo y en 24 horas yo se los hago llegar hasta cualquier lugar de donde vivan o residan en Colombia. Si es fuera del país, pues ya ahí miramos la manera de enviarlo con alguien para que lo tengan. Este libro está dividido en 18 capítulos o 19 capítulos que hablan de diferentes tipos de o las promesas para cada situación. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de las promesas de la fe cuando creemos, las promesas de la fe en la adversidad, las promesas de la fe como un niño a los humildes. El capítulo 2 habla de las promesas de la presencia de Dios, que siempre permanece por la intimidad con Dios, promesas con nuestro Padre, promesas cuando le buscamos a Él, cuando Él nos escucha. El capítulo 3 habla de las promesas de las bendiciones de Dios por las generaciones, las promesas de paz, las promesas que está con nosotros en la adversidad, de abundancia para la vida, de sanidad. El capítulo 4 habla de las promesas de la palabra de Dios. Él lo hará definitivamente. Él nos bendice. Él no nos causará daño. Él siempre nos protegerá. El capítulo 5 habla de las promesas de la protección de Dios como nuestra defensa, como nuestro refugio, como nuestra seguridad. El capítulo 6 habla de las promesas de Cristo, que tenemos un pastor, que tenemos un Salvador, las promesas de salvación, las promesas que nos hace cuando le servimos a Cristo, las promesas por la santificación, las promesas de la segunda venida de Cristo. Él va a volver y muy pronto, las promesas de la vida eterna en el cielo. El capítulo 7 habla de las promesas del Espíritu Santo, cuando caminamos en el Espíritu, las promesas cuando le pedimos dirección, cuando oramos en el Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, las promesas cuando le pedimos sabiduría y conocimiento, las promesas de la revelación. El capítulo 8 habla de las promesas para vencer la tentación, cuando somos tentados, cuando vencemos esa tentación. El capítulo 9 habla de las promesas de justicia para la salvación, para los afligidos, para el pueblo de Dios, las promesas a los malvados, las promesas de justicia por Cristo, las promesas de justicia al mundo. El capítulo 10 habla de las promesas cuando estamos esperando la misericordia, la fuerza. El capítulo 11 habla de las promesas para la fuerza a los hijos de Dios en la adversidad, cuando confiamos en Él. El capítulo 12 habla de las promesas que te conservan con vida, con protección, con sanidad, con esperanza, las promesas de descanso, las promesas de gracia, las promesas de restauración, las promesas por la misericordia, por el gozo, por el favor, por el consuelo. El capítulo 13 recoge las promesas para el éxito, para la prosperidad, lo que pasa cuando obedecemos.
las promesas de recompensa por servirle, las promesas que nos hace de otorgarnos sus riquezas y la provisión. El capítulo 14 habla de las promesas para la paz, en la presencia de Dios, en la fuerza, al obedecer la palabra de Dios, al confiar en Dios, las promesas para la sanidad. Capítulo 15 habla de las promesas para tu familia, para tus descendientes, para tus hijos, para tu herencia. Capítulo 16 habla de las promesas para la provisión, de suplir todas nuestras necesidades durante la siembra, durante la cosecha. El capítulo 17 habla de las promesas por obedecer la voz de Dios, por obedecer la palabra escrita de Dios, por la lealtad, las promesas cuando tenemos un corazón puro, las promesas cuando nos convertimos y dejamos de ser pecadores. El capítulo 18 habla de las promesas para la liberación, en la adversidad, en el desierto, cuando nos libra de los eventuales enemigos que tengamos, las promesas por la salvación, por la justicia. El capítulo 19 nos habla de las promesas para la salvación por Cristo, para librarnos de nuestros enemigos, por la defensa que Dios hace en nosotros, por la misericordia de Dios, por la salvación y librarnos de todo mal, en la adversidad, las promesas por la fe. Los temas como que aparentemente se repiten, pero son promesas que catalogamos en ciertos capítulos porque es en ese contexto que Dios nos las hace. Promesas por el arrepentimiento, por la fe, en fin. El capítulo 20 habla de cómo puedo yo reclamar esas promesas que nos hace Dios. En el capítulo 21 muestra un ejemplo de la oración de fe, de las personas que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, que es la única manera de pasar a ser hijos de Dios y de asegurarnos un lugar en el cielo. Tenemos que confesar nuestros pecados y reconocer con el corazón y declarándolo en voz alta que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Esa es la manera, no hay otra. Jesús es el único Salvador. El capítulo 22 habla de 12 promesas especiales. Entre estas 500 hay 12 muy especiales que deberías leer y tener en cuenta todos los días. Todos los días. Son 12 versículos, 12 promesas que te recuerdan para que estés en intimidad con Dios y no te dejes enfriar. Porque cuando uno se aleja de Dios, uno se enfríe y vive por sus propias fuerzas. El capítulo 23 pues son las palabras que escribió el pastor Javier Martínez para mí, para este libro. Dios lo bendiga. Y el capítulo 24 son una acción de gracias. Yo les animo a que bendigan a su familia compartiéndole este tesoro. Este libro es como una llave que abre un cofre con el tesoro más grande del mundo. Dios nunca miente, Dios siempre cumple. Dios es el único que siempre cumple. Yo escogí una frase del pastor Charles Stanley, que predicó en muchas ciudades de Estados Unidos, pero sobre todo en Atlanta. Y él decía que la firmeza de una promesa, su confiabilidad, depende del carácter de quien la hace. Imagínense cómo dudar de Dios si Dios es toda verdad. Entonces, yo les animo a que lo consigan, a que se lo regalen en Navidad a las personas que aman, a su vecino, las promesas que nos hizo Dios. Les abrazo. Hasta pronto.